Muy buenas noches, amigos y amigas. Sean bienvenidos ustedes a Channing, Centro de Formación e Investigación Jurídica, Contables, Abogados y Contadores. Mi nombre es Felipe Javier Achavi Paravecino y en esta oportunidad tenemos una capacitación respecto al ámbito laboral con un gran amigo de la casa, el doctor John Soto Plas, que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y también estudia el curso de especialización en materia laboral en la Universidad San Martín de Porres de Lima. En esta oportunidad nos va a hablar un poco sobre las AFPs y sobre las ONPs. Muy buenas noches, John, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, hermano, acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Javier, Freddy. Para mí es un gusto igualmente estar acompañándoles el día de esta noche en esta sesión en materia laboral al cual me han confiado, y agradecer en principio al Centro de Estudios Channing y Abogados Contadores, que está dirigido por ustedes y que están promoviendo, dicho sea de paso, eventos culturales, educativos de este tipo y otros seguramente que se van a venir más adelante. Dicho ello, el tema que el día de hoy les he traído para conversar, en realidad, con todo lo que están presenciando la presente presentación, es el del tema referido al sistema nacional y sistema privado de pensiones. Creo que es un tema coyuntural, dicho sea de paso, que se ha visto estos días respecto al tema de retiros de fondo de pensiones de las sistema privado de pensiones, y hoy en día se está discutiendo justamente si también cabe la posibilidad de los retiros de pensiones dentro del sistema nacional de pensiones, y que seguramente yo considero que va a meritar un pronunciamiento pronto del Tribunal Constitucional. Bien, dicho ello, quiero referir primero sobre nociones básicas de lo que entendemos por seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Quiero partir respecto del contenido referido por el profesor Martín Fajardo, quien en su libro de Teoría General de la Seguridad Social nos refiere justamente de que el sistema de seguridad es un sistema de protección frente a las contingencias y que tiene por objetivo prevenir estas contingencias y garantizar una calidad de vida digna para las personas. Si no es de modo superior, al menos mantenerlo en base a la redistribución de la riqueza. Dicho ese concepto, quiero referir de que la vida laboral de todo trabajador está expuesto a una serie de contingencias. Partamos primero refiriendo de situaciones de carácter natural. Por ejemplo, la enfermedad, la muerte, los accidentes y la vejez. Son situaciones naturales, creo que nadie está ajeno a ello y tampoco por ende el trabajador. Entonces, justamente la seguridad social entra para garantizar una vida digna en cuanto a lo referido a la salud y las pensiones. En esta ocasión voy a tratar respecto justamente de las pensiones. La siguiente diapositiva, por favor. Partiré refiriendo primero sobre el Sistema Nacional de Pensiones. De lo que entendemos, una noción general, primero aspectos generales, voy a tocar aspectos posteriormente jurisprudenciales y aspectos prácticos. El Sistema Nacional de Pensiones está regido, el marco normativo es el Decreto Ley 19990 y tuvo sus orígenes, conforme ven de la presentación, el 1 de mayo del 73, y esta tuvo justamente en la idea de unificar dos regímenes imperantes en ese entonces, que era el régimen de los obreros y el régimen nacional de los empleados. Entonces, estas estaban administrados por las IPS, que era el Instituto Peruano de Seguridad Social, quien hasta el año 95 estaba administrando el Sistema Nacional de Pensiones. Posteriormente a este año es administrado y hoy en día está siendo administrado por la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional. Pero este cambio, ¿a qué se debe? A una serie de problemáticas. Por ejemplo, tenemos la corrupción, la morosidad imperante en ese entonces en cuanto al trámite de esos procedimientos para el cobro de esas pensiones de jubilación.
Después tenemos el tema, por ejemplo, de la informalidad laboral imperante en ese entonces y que estaba creciendo de manera exorbitante. A más de ello, el problema de las políticas económicas en el Perú, por ejemplo, tenemos el de la inflación, cambio de la moneda, regímenes autoritarios, como tenemos entendido. Y todo eso caló, evidentemente, de que el sistema también se ve afectado y, por ejemplo, también tenemos el tema de la morosidad de los empleadores, incluso el mismo Estado era moroso y no cumplía con el pago de estas pensiones. Y el Estado estuvo en la imperiosa necesidad de subvencionar, de subsidiar estos fondos. Y a más de ello, creo que por así decirlo, el que movió el tablero y definitivamente lo que marcó fue la creación del sistema privado de pensiones, que en el año 92 se crea el sistema privado de pensiones justamente paralelo a las reformas del Sistema Nacional de Pensiones. Esto como un desincentivo, es decir, quiero precisar específicamente que el decreto ley 25.967 en el año, que entra en vigencia en diciembre del año 92, paralelo a la creación del sistema privado de pensiones, este decreto ley modifica las reglas en cuanto al Sistema Nacional de Pensiones y establece, por ejemplo, que la edad, mejor dicho, claro, que la edad de jubilación en ese entonces era de 60 años y que las aportaciones debían ser de 20 años, sea para los varones y para las mujeres. Esto, a diferencia de su texto original, que establecía que en el caso de los varones la edad de jubilación era de 15 años, de 15 años de aportaciones y en el caso de las mujeres de 13 años de aportaciones para jubilarte. Con esta reforma se cambió a 20 años de manera general para varones y para mujeres. A más de ello, el cálculo de la remuneración de referencia para el otorgamiento de estas pensiones también sufrió una modificación y además de ello se estableció un tope para de 600 soles, en este caso, para el otorgamiento de las pensiones, y esta debía ser fija. Y establecía en su texto que progresivamente se podían modificar posteriores. Entonces, todos estos cambios desincentivaron definitivamente a que las personas masivamente migren del Sistema Nacional de Pensiones en el año 92 al sistema privado, justamente que se había creado en diciembre del 92, que he dicho, paralelo con las reformas del Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, tal es así que, por ejemplo, las cifras dicen que más o menos más del 50% de las personas se recurrieron masivamente al sistema privado de pensiones, muchas veces de manera incluso desinformada. Es decir, había personas, por ejemplo, que ya tenían 50 o más de 50 años de edad, que estaban dentro del Sistema Nacional de Pensiones, incluso se retiraron y se migraron al sistema privado de pensiones. Evidentemente, ellos no es tan favorable ni tan beneficioso como más adelante les voy a referir. Entonces, hubo una mala información y también se aprovecharon de la coyuntura y de la situación y todo ello generó que justamente el Sistema Nacional de Pensiones en ese entonces, para el año 80-92, entre en una etapa de debilitamiento, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, tenemos que las reformas, por ejemplo, que referí de los 20 años, que se debía hacer para los varones y mujeres, si bien es cierto, establecía un régimen de pensión, de jubilación adelantada, en el caso, pero esta pensión de jubilación, que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, existe en el Sistema Nacional de Pensiones, hay una pensión de jubilación anticipada, pero esta prácticamente está las reglas son tan estrictas que está limitado prácticamente para un pequeño sector de trabajadores que han iniciado su vida laboral de manera muy temprana dentro del Sistema Nacional de Pensiones, porque exige justamente que deben acumular entre 20 años de aportaciones en el caso de las mujeres y 30 años de aportaciones en el caso de los varones para acceder a esta jubilación anticipada dentro del Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, todo esto ocasionó además que el Sistema Nacional de Pensiones también pase a ser administrado por la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional. Y al respecto, a estas reformas, obviamente hubieron personas desfavorecidas, quienes en sus intereses obviamente se vieron perjudicados, como dije,
ellos tenían una proyección de que la edad de los años de aportaciones eran de 15 años y 13 años en el caso de los varones y mujeres, pasara a 20 años, es decir, 5 años más. Entonces, obviamente, se vieron perjudicados y plantearon sendas demandas a nivel judicial y después a nivel constitucional, que llegaron justamente y ameritó pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, tenemos una sentencia importante que es la 0796, que es una acción de inconstitucional en el cual el tribunal refiere que estas modificaciones, reformas que hicieron del Sistema Nacional de Pensiones sí están justificadas porque justamente el Estado no se pueden subvencionar, o mejor dicho, no se pueden financiar estas pensiones, pero lo que el Tribunal Constitucional dijo, que lo que sí no se cabe la posibilidad es que estas reformas se apliquen retroactivamente, es decir, antes del 19 de diciembre del 92, que entran en vigencia estas reformas. Es decir, si un trabajador a julio del 92 había acumulado ya todos los requisitos, es decir, los 15 años de aportaciones, y estaba en todo su derecho, ya había adquirido un derecho y por lo tanto esta no podía restringírsele, por más que posteriormente haya entrado en la reforma, ¿no? Lo que sí más bien es posterior al 19 de diciembre del 92 en adelante, sí se debía aplicar ya las reformas para los trabajadores que en este caso cumplían con los requisitos para acceder a una jubilación. Ellos sí debían jubilarse con la edad de años de aportación, perdón, de 20 años, de manera general para varones y mujeres. La siguiente diapositiva, por favor. Modalidades de aportación. Antes me estaba olvidando de que, por ejemplo, hay una en el año 95, o sea, 3 años después de estas reformas, se da la ley 26504. Esta es una ley importante porque también establece que la edad, esto ya también respecto de la edad de jubilación sería de 65 años. No olvidemos que hasta antes de esa fecha, la edad de jubilación era de 60 años en el Sistema Nacional de Pensiones, pero a partir de la ley 26504, que entra en vigencia en julio del 95, establece que la edad de jubilación sea de 65 años, y es actualmente, ¿no?, la edad de jubilación de 65 años. Ahora, las modalidades de aportación. Eso como antecedentes ya los referí. Ahora, las modalidades de aportación. Primero quiero referir que hay 3 tipos de asegurado. Tenemos los asegurados obligatorios, en este caso, dentro de los obligatorios están los trabajadores dependientes, sean públicos o privados. Y también se establece en el artículo 4 del decreto ley 1990 los trabajadores facultativos, ¿no?, que son aquellos trabajadores independientes, que han sido recogidos justamente mediante la ley 29903. Después tenemos la continuación facultativa, que son asegurados obligatorios, pero pasan a ser asegurados facultativos por falta de aportes mínimos. Pero lo más importante aquí es las etapas para el otorgamiento de la pensión. Hay 3 etapas. Una primera etapa, que es la de verificación de requisitos. Una segunda etapa, la de fijar remuneraciones, y la tercera es la de aplicar. La primera etapa de verificación de los requisitos, justamente que el solicitante recurre ante el Sistema Nacional de Pensiones, en este caso ante la ONP hoy en día, con todos los requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pensión, toquemos como un ejemplo la pensión de jubilación. Recurre presentando que ya no se encuentra laborando y obviamente los años de aportación, ¿no?, que un reporte le sacan ahí. Entonces, se va a verificar eso, justamente la edad y los años de aporte. O si es en caso de un accidente de trabajo o enfermedad, en este caso se va a acreditar la invalidez más los aportes, ¿no?, que tienen que ser de 20 años, salvo la jubilación anticipada, como referí. La segunda etapa es ya fijar remuneraciones, ¿no?, que ellos ya lo fijan según sea el caso, ¿no?, según varía, que es entre 30, 26, 48 o 60. Y después una tercera etapa, que es la aplicación, ya determinar cuánto de pensión le corresponde al trabajador. Una pensión mínima y una pensión máxima. Pensión mínima de 355 a 500 soles y una pensión máxima hoy en día de 892.36 soles. Además, si bien es cierto,
dentro del Sistema Nacional de Pensiones, hoy en día está regido por el marco normativo Decreto Ley 19.990, hay otros regímenes especiales que también se contemplan de manera complementaria, que también están dentro del Sistema Nacional de Pensiones. Por ejemplo, tenemos el grupo de trabajadores incorporados al Sistema Nacional de Pensiones, que es como una especie de derecho de gracia que se ha otorgado para que determinados grupo de sectores, por ejemplo, deportistas calificados, el tema de los camillitas, los que venden periódicos en la calle, por ejemplo, tenemos trabajadores de campo, amas de casa y demás, fueron incorporados al Sistema Nacional de Pensiones. Y además tenemos un régimen especial referido a la reducción de edad de jubilación y de aporte. Por ejemplo, generalmente esto se dio como un privilegio para aquellos trabajadores que realizaban labores penosas, en ese entonces calificado como penosas. Aunque suena discriminatorio, hoy en día serían los trabajadores que realizan actividades riesgosas, ¿no? Como ese término apropiado, que serían prácticamente, por ejemplo, los trabajadores de construcción, tenemos de mina, también se incorporaron, por ejemplo, los trabajadores aeronáuticas, incluso a los periodistas. No olvidemos que en ese entonces, por el caso de los atentados contra los terroristas, Churajá y demás, entonces se regularon que estos trabajadores también debían reducirse la edad de jubilación y aporte y establecer ese tipo de beneficios, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahora entramos a cuáles son los tipos de pensiones que se regulan dentro del Sistema Nacional de Pensiones. Como trabajador del Sistema Nacional de Pensiones, los que están afiliados a este sistema, a la ONP, tienen 3 tipos de pensiones que están garantizados. Primero tenemos una pensión de invalidez, después tenemos una pensión de sobrevivientes y una pensión de jubilación propiamente. Una pensión de invalidez se produce justamente cuando hay una incapacidad, sea de carácter física o mental. Pero esta incapacidad, ojo, tiene que ser acreditada o declarada por una comisión médica de e-salud o de una EPS, no puede ser una particular en este caso. Y acreditado eso, además, se debe acreditar un aporte mínimo, en este caso de 3 años a 15 años de aportaciones para acceder a este tipo de pensiones. Y hay una pensión, bueno, si bien es cierto, está recogido una pensión reducida de 1 año a 3 años, en este caso para trabajadores, ¿no? Que recién están iniciando. Y obviamente aquí no se incluye a trabajadores cubiertos por el decreto ley 18846, que bueno, es un régimen especial que habla sobre una pensión vitalicia en este aspecto de salud. Ahora, obviamente, estos requisitos, como les referí, que son de 3 a 15 años y que se tiene que acreditar la incapacidad física y mental para acceder a este tipo de pensiones. Por ejemplo, un trabajador que se accidente y no acredite estos requisitos, obviamente se va a ver desfavorecido. Y ello ocasionó justamente que en la práctica muchas personas falsificaran certificados médicos para acceder a este tipo de pensiones y se lo presentaban a su empleador y bueno, y ante la Oficina de Normalización Previsional para acceder a estas pensiones. Entonces, al observarse estas problemáticas, se establecieron justamente los requisitos en el Estado mediante el Decreto Supremo número 166/2005, estableció requisitos justamente para acceder a este tipo de pensiones, ¿no? En el cual se tenía que acreditar sí o sí, o sea, recalca o redunda y reitera que se tiene que acreditar de manera minuciosa esa incapacidad física mental por una comisión médica de una autoridad de salud, pero de carácter estatal. Ahora, ¿cuánto le corresponde por este tipo de pensiones? Es el 50% de la remuneración de referencia. Después tenemos, por ejemplo, el caso de la gran invalidez, cuando ya se produce una invalidez que sea de carácter total y también permanente. En este caso, se establece incluso hasta el monto de una remuneración mínima vital, hasta el tope, pero esto quedó en el papel, o sea, no se reglamentó como debía ser. Entonces queda en el papel, pero sin embargo en la práctica no se aplica. Pero este derecho de pensión de invalidez caduca cuando se recupera obviamente la capacidad física o mental, o cuando se pasa la edad de jubilación, en todo caso ya le correspondería la pensión de jubilación,
o cuando, o esta también se puede suspender, en este caso, cuando el trabajador dificulte o impide el tratamiento. Por así decir, les citan al trabajador para que se practique el examen para acreditar efectivamente si cuenta con una incapacidad físico-mental y este no acude o pone trabas. En este caso se le suspende. Y el Tribunal Constitucional en las sentencias que ahí están referidas se ha pronunciado al respecto también, de que efectivamente esta pensión se tiene que acreditar mediante una comisión médica, ¿no? Incluso había un tema de nulidad, ¿no? Y esta se requiere motivación, y como lo refieren las sentencias. La siguiente diapositiva, por favor. Pensión de sobrevivientes. Entonces, la otra pensión que se regula es la pensión de sobrevivientes. Sobreviviente significa a cuando el trabajador fallece. En este caso, ¿quiénes van a hacer el cobro de sus pensiones? Van a ser sus ascendientes y descendientes. En este caso, no le corresponde a todos los ascendientes y descendientes, sino a determinados referidos por ley. Por ejemplo, tenemos a su vez modalidades. Tenemos la pensión de viudez. En este caso, para la cónyuge, en este caso, cuando hay un matrimonio civil, la cónyuge va a ser el quien va a percibir las pensiones que le correspondían a su marido, ¿no? En este caso, el porcentaje es del 50%, no es el total, es el 50%, al igual que en las pensiones de invalidez es el 50%, en este caso del causante. Y para el caso del hombre, a su vez, o sea, si fallece su pareja, que es mujer, en caso de hombres se establece dos requisitos adicionales, ¿no? Que tiene que ser más de 60 años y tuvo que ser dependiente económicamente, en este caso de su cónyuge, mujer en este caso, ¿no? De su esposa. Ahora, también se establece para las uniones de hecho, ¿no? Que había sido de algún modo relegado. No olvidemos que el sistema privado de pensiones, como le dije, tiene su origen todavía en el año 73 y en ese entonces estaba vigente, no había estado ni siquiera vigente la Constitución del 79, o sea, ni siquiera se conocía o se regulaba la figura de las uniones de hecho, entonces había sido relegada incluso en el tema pensionario. Y ya posteriormente el desarrollo jurisprudencial y también ya se reglamentó mediante leyes, por ejemplo la ley 30.907 que se establece justamente que también le corresponden a las cónyuges, a las convivientes, mejor dicho, en las pensiones de sobrevivientes. Pero esto tiene que acreditarse de manera judicial, o sea, no es cualquier convivencia, es la convivencia regular o propia, ¿no? Reconocida por el texto normativo. Ahora, tenemos la pensión de orfandad. Por ejemplo, tenemos a los menores de 18 años o mayores de 18 con capacidad físico-mental, o también tenemos el caso de los mayores de 18 con estudios básicos o superiores, ¿no? En este caso, a ellos también les corresponde la pensión de sobreviviente, igual en un 50%. Inicialmente se dijo que el porcentaje sería de 20%, pero el Tribunal Constitucional dijo, en la sentencia 50/2004 dijo que no, los hijos que han quedado, en este caso, huérfanos justamente por fallecimiento de sus padres, le corresponde tal cual porque tienen la misma necesidad. Entonces el 50% se elevó el porcentaje al 50%. Después también le corresponde a los ascendientes, ¿no? Que en este caso son el padre o madre del causante, en este caso del trabajador fallecido. En este caso sujeto a ciertos requisitos, ¿no? En este caso los requisitos en este aspecto sí son bastante rígidos que muy pocos acceden. Por ejemplo, el padre o madre tiene que tener más de 60 años en el caso de los varones o 55 en el caso de las mujeres. Además debió depender económicamente, en este caso de su hijo, que era el trabajador, que no debió percibir otra renta, ni mucho menos otra pensión, ni siquiera haber sido beneficiado con una pensión de viudez, o salvo el 20%, bueno, que establece un margen. En ese caso, acumulando esos requisitos, recién podías acceder a una pensión en calidad de padre o madre, ¿no? Que es ascendiente del trabajador. Después tenemos el capital de defunción, que en este caso sí se da en el caso de fallecimiento y que se fija un tope desde 6 remuneraciones, ¿no? Que definitivamente viene bien a la economía del bolsillo de las personas, ¿no? Más viéndole, no tanto desde un aspecto lucrativo. La siguiente diapositiva, por favor. Después tenemos finalmente la pensión de jubilación.
jubilación hablamos, justamente a la introducción les dije, ¿qué se le viene a la idea cuando hablamos de jubilación? Una persona mayor, un viejito con cabello blanco, ¿no? Entonces es eso básicamente, que acumulado es la contraprestación de carácter económica, llamémoslo así, que se establece, que se produce cuando acumulas o llegas a una edad avanzada y cumples con los años de aportación. Dentro del régimen general, hemos dicho que la edad de jubilación es de 65 años en el caso de los hombres, de los varones y las mujeres hoy en día. Y las aportaciones hemos dicho también que son de 20 años en el caso de ambos, ¿no? De manera general. Pero sin embargo, hemos dicho que también hay una pensión adelantada, que en este caso puede ser a los 55 en el caso de los varones y en 50 años en el caso de las mujeres, ¿no? Pero esto tiene que hacer las aportaciones obviamente más, ¿no? Hemos dicho por eso que justamente esta pensión adelantada dentro del Sistema Nacional de Pensiones está pensado para aquellas personas que empezaron a laborar desde muy temprana edad, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí se establece 30 años de aportaciones en el caso de los varones y 25 en el caso de las mujeres. A su vez, no quiero dejarte pasar de lado que se han emitido, por ejemplo, en el año 2002, la ley 27803, que establece el tema justamente de la jubilación anticipada, ¿no? Hubieron tantos reclamos de los trabajadores que muchas veces no llegaban o estaban en la necesidad de hacer retiros anticipados, justamente como la coyuntura actual, por la pandemia y todo eso, muchos trabajadores que quieren hacer retiros anticipados, se estableció justamente esa ley, ¿no? De jubilación anticipada, previo a esos requisitos que ya los referí. Después tenemos, por ejemplo, que en el año 2006, 4 años después, se da la ley 28678, que establece que en el caso de aquellos trabajadores que en sus pensiones no superaban la media unidad impositiva tributaria, podían solicitar o podían seguir laborando y también a su vez cobrar su pensión. Es decir, se dio el beneficio para aquellos trabajadores que no superan la media UIT, que reciban esa pensión y también que sigan laborando y que perciban su remuneración, es decir, un extra. Porque si bien es cierto, en ese entonces se discutía que una vez que tú te jubiles, obviamente tenías que acreditar que ya no estás laborando y tenías que pedir todavía si querías seguir laborando, tenías que pedir un procedimiento para hacer la suspensión y recién solicitar seguir laborando, ¿no? Y obviamente había una limitación al derecho al trabajo que de ninguna manera puede ser compatible con el sistema de pensión. Y me parece que esa ley sí tuvo su razón de ser. Entonces, después tenemos en el año 2009, se establece la pensión de jubilación para el conyugal y de hecho. Esta ley es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, había trabajadores, por ejemplo, dentro de una familia, tanto el varón y la mujer, laboraban y aportaban, si bien es cierto, habían laborado de manera informal, digamos, de 20 o 30 años, obviamente estos no estaban regulados de manera formal. Y de manera formal, digamos, solo habían aportado 10 años, pero la ley dice que es 20 años de aportaciones. Entonces, digamos, el varón aportó solo 15 años y la mujer aportó solo, digamos, 10 años. Y ambos ya tienen la edad de jubilación, por así decirlo, a 65 o más. En este caso, se dio ese beneficio y por ley se dijo, está bien, si ambos pertenecieron, ojo, los requisitos es que ambos pertenezcan al régimen del Sistema Nacional de Pensiones y que sumados sus dos, o sea, los años de aportación, en este caso del varón de 15 años y de la mujer sería de 10 años, digamos en el ejemplo, serían 25, entonces sí alcanza a los 20 años. Entonces se les concede, pero es una pensión única, ojo, es única, no es por persona, es única. Y esta es evidentemente un beneficio que se había establecido para la pensión de jubilación conyugal, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, respecto tenemos en cuanto a las aportaciones una sentencia muy importante, que es la sentencia del Tribunal Constitucional en que es el 04 762-2007, ¿no? En el cual se establece
todos conocemos que por regla general en el proceso de amparo no hay una estación probatoria. Pero sin embargo, hoy en día también no olvidemos que el Código Procesal Constitucional reconoce y regula algunas excepciones también en cuanto a la prueba nueva y demás, ¿no? Y justamente esta sentencia del Tribunal Constitucional recoge eso. Dice que si bien es cierto, no hay una estación probatoria y nosotros como Tribunal Constitucional inicialmente no podíamos acreditar un tema de otorgamiento de pensiones, si estaba bien o estaba mal, se ha visto muchas irregularidades y por lo tanto amerita hacer un examen. Entonces solicitaban a las sedes administrativas que remitan el expediente a nivel del Tribunal Constitucional para verificar, justamente haciendo una valoración en conjunta del juez para determinar si efectivamente hubo o no irregularidades o no en el otorgamiento de pensiones a nivel administrativo, ¿no? Por eso es la importancia de esta sentencia, que es, dicho sea de paso, el caso Tarazona, que lo pueden revisar en internet. Después, finalmente tenemos el caso de el pago de los devengados e intereses e reintegros. Todos sabemos que los devengados son aquellos dejados de percibir, por así decirlo. Yo, a la fecha del año 2015, había acumulado ya todos los requisitos, ¿no? Que es los 20 años de aportación y la edad de jubilación. Entonces ya tenía el derecho para solicitar un derecho a la pensión de jubilación. Pero ¿qué pasa si no lo he solicitado o se me olvidó o que puede ser miles de factores? Y en el año 2017 recién recurro a la ONP para solicitar mis pensiones. Ya habían transcurrido 2 años, entonces habría devengados, obviamente dejados de percibir, ¿no? Hasta esa fecha. Entonces, por ley, si bien es cierto que por ley no se reconoce y solo dice que no se puede reconocer todos los años, sino los últimos, solo los últimos, las últimas pensiones, las últimas 12, mejor dicho, claro, las 2 últimas, esto definitivamente amerita que en el caso, por ejemplo, de que un trabajador, si bien es cierto, al año 2015 ya había acumulado con esos requisitos de los 20 años de aportaciones y la edad de jubilación de los 65, y que lo solicitó en el año 2016, es decir, al año siguiente, pero se le deniega. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando se le deniega y en el año, y la sentencia ya sale, digamos, en el año 2019, esos 3 años que han traspasado no es por culpa del trabajador, sino es por culpa ya, en este caso, del proceso. En este caso, se ordena que esos devengados se tienen que pagar. En el caso de los reintegros, es más relacionado al reajuste o al incremento, ¿no? ¿Qué pasa si te corresponde una pensión A y al final te otorgan una pensión B? Entonces, obviamente, en papeles tienes más y te están otorgando menos. Entonces, tú solicitas el reajuste, ¿no? Eso sería el reintegro. Y obviamente, lo que sí se discute es el pago de intereses. Muchos discuten porque, si bien es cierto, el tema de las pensiones no tiene que ser vista como un aspecto lucrativo, pero ¿qué pasa? Justamente hemos dicho que si no has percibido durante un tiempo o la entidad administrativa te ha trabado o te ha denegado en un inicio y después por sentencia sí te ha conferido el derecho a una pensión, durante ese tiempo obviamente ha generado intereses, estas pensiones, entonces se deberían cobrar, ¿no? Y al respecto ha habido pronunciamientos, por ejemplo, en las sentencias que ahí están detalladas, la 65-2002, la casación 11-28-2005 y la sentencia del Tribunal Constitucional 54-30-2006. Incluso se dijeron que estas ni siquiera se tienen que solicitar, sino de manera automática, incluso haciendo una interpretación, mejor dicho, un fallo extra petita, el juez tenía que conceder estos pagos de intereses. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, dicho ello, vamos a pasar ahora al sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones, como les había referido primigeniamente, surge en el año 92, en el 6 de diciembre del 92, que es paralelo o prácticamente
en los mismos días que se estaba aprobando las reformas del Sistema Nacional de Pensiones. Justamente por eso les hablé del desincentivo, ¿no? Del Sistema Nacional de Pensiones migraron más del 50% de trabajadores al sistema privado de pensiones. Y esto está mediante el decreto ley 25.897, ¿no? Que más está enfocado en una copia, llamémoslo así, una copia del modelo chileno, ¿no? No olvidemos que el sistema privado de pensiones tuvo su origen en Chile, en el año 80 todavía, y se crea en el país vecino de Chile como una reforma integral en la economía de ese país vecino, en el cual se establecía que la administración de estas pensiones debían pasarse de manera sustitutoria, es decir, reemplazar a la administración pública por empresas privadas. Entonces se estableció que las empresas privadas debían administrar estos fondos de pensiones. Y en el año 91, en el caso de Perú, se da el decreto legislativo 718 y el 724 que crean el sistema privado respecto a la salud y las pensiones. Pero, como hemos dicho, en ese entonces estaba imperante el modelo de la Constitución Política del 79, en el cual era de carácter obligatorio el sistema público y de manera complementaria los otros regímenes privados y demás. Entonces, obviamente, eso quedó, no se logró implementar estos decretos, pero en el año 91 todavía ya el sistema privado de pensiones en el Perú ya se había habido intentos de introducir. Ahora, en el año 92, que es el diciembre del año 92, finalmente, como les dije, se publica el decreto ley 25.897, que crea el sistema privado de pensiones, que hemos dicho bajo una copia del modelo chileno. Y bueno, la propuesta inicial en el caso de Perú fue un modelo sustitutivo igual que al chileno, ¿no? Que sea que todos los fondos pasen a ser administrados por entidades privadas. Sin embargo, esa fue la propuesta inicial. Sin embargo, en el caso de Perú se estableció que de manera paralela coexistan tanto el sistema nacional de pensiones y el sistema privado de pensiones, ¿no? Y que está recogido justamente en el artículo 11 de la actual Constitución, que de manera paralela, alternativa, coexistan ambos sistemas, regímenes de pensiones. Al respecto, en las propuestas iniciales, por cierto, lo que sí me llamó bastante la atención es que no hubo ni siquiera consultas, debates, respecto a si estaba bien o si estaba mal, ¿no? Un consenso de los trabajadores, empleadores, del Estado, ¿no? Y lo que sí debemos enfatizar es que en la regulación del sistema privado de pensiones sí se omitió recoger la figura de la pensión mínima, que mucho, dicho sea de paso, se discute hoy en día, ¿no? En el modelo chileno, hoy en día, bueno, lo introdujo ya el presidente Piñera, que sí se recoge una pensión mínima y que está subvencionada en el país vecino por el Estado, que es, dicho sea de paso, con el tributo y los impuestos de todas las personas. Pero en el caso peruano no se recogió ese extremo. Entonces, pero más adelante les voy a referir que sí está en papeles. O sea, sí hay una pensión mínima en el sistema privado, pero está en papeles y no se reglamentó, pero sí existe. Lo que muchos discuten que no hay, pero sí existe definitivamente. Y les voy a referir más adelante por qué. Ahora, el siguiente día, pues, perdón. Entonces, ¿cuál es la estructura? Cuando hablamos de un sistema nacional de pensiones, la estructura, a diferencia del sistema nacional de pensiones, que hemos dicho que es un sistema de reparto, de prima escalonada, de aplicación del principio de solidaridad intergeneracional, en el sistema privado de pensiones es lo contrario. Aquí es un sistema de capitalización de intereses, donde cada individuo, cada trabajador tiene una cuenta individual, llamémoslo así como, en el anterior ejemplo les puse el caso de una olla en común, ¿no? Donde todos aportan y al final sale para todos por igual. En cambio, en el sistema privado de pensiones, pongamos el ejemplo que son botellas, entonces donde cada persona pone a su botella cuánto va a aportar, y eso se regula por eso se habla de una cuenta individual y esta se capitaliza. Obviamente va a generar rentabilidad.
No olvidemos que en el año 92, cuando entra justamente el sistema privado de pensiones, ingresa justamente también por las reformas, ¿no? Por el sistema del neoliberalismo imperante en ese entonces, por la creciente informalidad laboral en el Perú. Seamos conscientes de que la informalidad estaba creciendo de manera exorbitante y de la problemática del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? De la corrupción, burocracia, de las IPS, de la morosidad del Estado, que ya lo refería anteriormente. Entonces, todo ello ocasionó que se debía crear un sistema, que dicho sea de paso, no se creó, fue una copia del chileno, que debía recoger estas figuras y garantizar una pensión digna para los trabajadores. Y bueno, ni qué decir de la inflación, ¿no? Que hasta más del 600% había crecido. Y todo eso definitivamente ameritó de que muchas personas justamente en esa idea migraran de manera desinformada al sistema privado de pensiones. Y el ministro de ese entonces, el ministro Carlos Boloña, fue justamente el propulsor, el que impulsó este sistema privado de pensiones en el año 92. Y la idea era de que la futura pensión no debía estar condicionada a ningún riesgo, ¿no? Pero que definitivamente el riesgo va a ser inevitable. No olvidemos que en el año 2008 y la crisis mundial que definitivamente afectó incluso al sistema privado de pensiones, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Antes de eso, me estaba olvidando de que en la anterior diapositiva decía que la edad de... ¿quiénes tienen que recurrir ante un sistema privado o para qué trabajadores es más conveniente un sistema privado de pensiones? Son para aquellos afiliados que tienen menos de 40 años, que tienen una proyección laboral relativa de 20 años y que sus ingresos mensuales sean mayores a 4,000 soles o más. Respecto a este último extremo y al primero, bueno, son relativos, ¿no? Pero en reglas generales, estas deberían ser que un trabajador tenga menos de 40, porque si un trabajador tiene más de 40 años, obviamente no le va a convenir tanto un sistema privado de pensiones, porque su proyección laboral no va a ser de 20 años o más, ¿no? Entonces le va a corresponder, quizás le sea más favorable incluso no sé, ni tanto el sistema privado, porque también son 20 años, ¿no? Entonces ahí es más debatible. Bueno, la siguiente diapositiva, las características. Como ya les refería, es un sistema de capitalización. El sistema privado de pensiones está administrado por empresas privadas. Están las AFPs. Tenemos las 4 AFPs, ¿no? Que son Integra, Sura, no, perdón, claro, Integra, Profuturo, Prima. Entonces, están administrados por estas empresas y estas están con fondos provenientes de las pensiones de cada afiliado. Cada persona, cada trabajador genera su propio fondo, su cuenta individual. Y estas administradoras de fondos de pensiones lo que hacen es invertir esos fondos en colocación de capitales, ¿no? Inversiones de diversa índole, ¿no? Pero, o sea, las empresas privadas no lo hacen gratis, obviamente se cobran una comisión, por eso que nosotros también pagamos la comisión. Si bien es cierto, actualmente la comisión, el tema del descuento por el sistema privado de pensiones a las aportaciones son llamémoslo casi un 13%, igual que el sistema privado de pensiones. Un 11% está referido propiamente al tema de los aportes, pero las comisiones y los demás se suman y llegan casi a un 13%. Entonces, prácticamente están paralelos al sistema nacional de pensiones. Ahora, el tema de la inversión, que es un tema importante. Hay 3 fondos, bueno, hay 4 fondos en realidad dentro del sistema privado de pensiones. Tenemos un fondo 0, un fondo 1, fondo 2 y fondo 3. Estos fondos varían según la volatilidad y el riesgo de la colocación de inversiones. El fondo 0 es ya para personas que ya han llegado a la edad de jubilación, ahí donde hay 0 volatilidad, 0 riesgo. El fondo 1 es el que tiene menor riesgo. El fondo 2 es el mixto. El fondo 3 es de alto crecimiento, pero de mucho riesgo. Entonces, lo que se conviene y lo que
se sugiere es que las personas que recién están empezando a afiliarse a un sistema privado de pensiones elijan el fondo 3, que sería el que les va a otorgar mayor rentabilidad, ¿no? Porque la tasa de rentabilidad es un poco más, y no tanto los demás fondos. Pero si tú no elegiste ninguno de estos fondos, como seguramente muchos no lo han elegido, automáticamente el sistema te va a mandar al fondo 2, que es el sistema mixto. Entonces, la sugerencia es que si estás iniciando en el ciclo laboral, elijas por el fondo 3. Es un riesgo, sí, pero la rentabilidad es mayor y para los que están iniciando, como dije, es más conveniente. Y después ya te puedes cambiar al fondo 1 o fondo 2, según tus necesidades. A su vez, se establece el bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento es un bono, es un beneficio a aquellos trabajadores que estaban afiliados a un sistema nacional de pensiones y que posteriormente migraron a un sistema privado de pensiones. Hubo hasta 3 bonos. Bueno, el cuarto no se logró reglamentar, ¿no? Que es el bono 92, bono 96, bono 2001 y el bono 20530 que no se logró reglamentar. El bono 92 referido a aquellos trabajadores que al 31 de diciembre del año 92 habían aportado por lo menos 4 años dentro del sistema nacional de pensiones y que posteriormente hayan pasado al sistema privado, se les hacía ese bono de reconocimiento. Igual, en el bono 96 al 31 de diciembre del año 96, los que hayan acumulado 4 años de aportaciones, es decir, desde el año, restándole 4 sería desde el año 92, ¿no? Desde el año 92 hasta el 31 de diciembre del 96 serían 4 años que haya aportado al Sistema Nacional de Pensiones y luego se haya migrado al sistema privado, se le va a hacer ese bono de reconocimiento, que está a cargo el trámite de las AFPs, ojo. Después, dentro de las características del sistema privado de pensiones, que está administrado por las AFPs, como ya lo referí, que son las 4, tenemos, por ejemplo, la libertad, ¿no? Tú puedes elegir entre cualquiera de las 4 AFPs, ¿no? Bueno, hoy en día no es tanto así, porque ya en el interés de generar la competencia entre las 4 AFPs y la que otorga mayor rentabilidad y demás, cada 2 años cambian estas. Y actualmente tenemos que la Integra es el que tiene, por así decirlo, los derechos, ¿no? Es decir, si tú te afilias hoy en día directamente, ya no vas a tener la posibilidad de elegir entre las 4 AFP, sino directamente te vas a Integra, lo cual también ha sido cuestionado y no comparto, ¿no? Porque justamente en la libertad de contratación, en el derecho a libertad de elegir de las personas, en este caso de los trabajadores, no me pueden restringir y decir cuál fondo convenir. A mí me puede convenir, por ejemplo, ir a Integra, a otro le puede convenir ir a Profuturo y demás, o sea, según sus necesidades de cada persona. ¿Qué pasa si decido yo irme a Integra porque queda más cerca de mi domicilio y Profuturo queda más lejos? Entonces, obviamente, ahí se estaría atentando contra el tema de libertad, o sea, estaría limitando, ¿no? Podríamos decir, no hay tal libertad hoy en día. Ahora, el tema de la transparencia. Eso sí, definitivamente tenemos que reconocer que el sistema privado de pensiones, la transparencia es muy fundamental porque están supervisados no solo por las SBS, ojo, incluso están en el tema de colocación de inversiones y todo más, la BCR está cooperando. La competencia, como ya lo referí, hace que compitan las 4 FP, por cual otorga mayor rentabilidad y es la que tiene el derecho durante 2 años para ese beneficio de que todos los trabajadores directamente vayan a esa AFP. Y la fiscalización. Ahora, en las aportaciones, como ya los referí, son un 10% de las aportaciones, pero se paga una comisión a la AFP justamente por la colocación de inversiones, porque ellos mueven nuestros fondos, lo que mejor nos conviene para los trabajadores. Y ellos obviamente por eso no lo hacen gratis, cobran una comisión. Y además de ello, pagamos, o los que estamos afiliados, pagamos una prima de seguros, en este caso por accidente o por muerte. En este caso, esa prima, y todo sumado a ello, más o menos sale un 13% similar casi a las AFPs. Entonces, las aportaciones, si bien es cierto, aquí aparece un 10%, pero en realidad son algo de 13% más el pago de comisiones y primas y demás.
Hoy en día tenemos 5 millones de afiliados dentro de las AFPs y 130.000 millones de fondos que están en juego, ¿no? Y que es bastante dinero, dicho sea de paso. Ahora, respecto al pago, hay 4 modalidades de pago. Hay un pago programado, es decir, tú como trabajador vas a la entidad, a la AFP y solicitas y dices, quiero que se me pague, o sea, cada trabajador programa su pago, cómo quiere que se le pague sus pensiones, ¿no? Y dice, yo quiero que se me pague de este modo. Después hay una renta vitalicia, ¿no? Pero esto está a cargo de compañías aseguradoras, ¿no? Que te hacen el cálculo de vida y de proyección laboral y demás, y entonces se te otorga una pensión vitalicia en base a eso. Sacan como una tabla de cálculo, pero está a cargo, como les referí, de las compañías de seguros. Después tenemos una mixta, ¿no? Que, o sea, un trabajador puede ir a hacer un pago programado respecto a una parte de sus fondos y una parte renta vitalicia. Y también para incluso los trabajadores que laboran en el extranjero se establece una renta bimoneda, ¿no? Que puedes hacer retirar en soles o en dólares. La siguiente diapositiva, por favor. El tipo de pensiones, ya casi para finalizar. El tipo de pensiones que se regulan, al igual que el Sistema Nacional de Pensiones, aquí tenemos la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y la pensión de jubilación. Pensión de invalidez, ya lo hemos referido anteriormente, incapacidad física o mental. Esta tiene que acreditarse obviamente por una comisión. En este caso, en el anterior, en el Sistema Nacional de Pensiones es por una comisión médica de salud y demás, ¿no? Aquí es por una comisión, pero esta es de las AFP. O sea, las AFPs tienen una comisión evaluadora, aunque muchos sería cuestionable, ¿no? Muchos dirían, pero ¿cómo la misma AFP va a tener su comisión? Obviamente va a declarar a favor de ellos, pero se puede apelar, ojo, sí se puede apelar ante una entidad pública. Ahora, respecto a la invalidez, tenemos invalidez parcial, invalidez total. Invalidez parcial es cuando se produce un menoscabo físico o mental de más de 50% y menos del 2 tercios de la capacidad de trabajo, es decir, en un aproximado 66% aproximadamente. Es decir, si un trabajador tiene menos del 66% de incapacidad, estaría con una invalidez parcial, pero si tiene más del 60%, 66% de su capacidad menoscabada, está en una invalidez total. Ahora, ¿cuáles son los montos de la remuneración? En una invalidez parcial es el 50% y en una invalidez total es del 70%. Además de ello, hay una cobertura de seguro. Tengo que aclarar que muchos quizás, muchos trabajadores lo que en la práctica hacen es que quizás descuidan ese aspecto y no activan su póliza de seguros. Ojo, la póliza de seguros no es que de manera automática se activa. Esta cobertura de seguro justamente es que de 4 a 8 meses anteriores al evento sucedido, en este caso el accidente de trabajo o enfermedad profesional, llamémoslo así, tienes que haber acumulado mínimo 4 meses de aportaciones en esa prima de seguros para que se active. Si no, no se va a activar y vas a tener que cubrir con tus fondos personales. Entonces, lo cual obviamente no desfavorece a muchos. Entonces, la sugerencia doy es que obviamente nadie está predispuesto, ¿no?, a enfermarse o accidentarse y prever que durante 4 o 8 meses anteriores al evento tengo que estar activado mi prima, pero lo ideal es que estas tenga que estar activado mínimo 4 meses de aportaciones. La siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, la pensión de jubilación, ya casi para finalizar. La pensión de jubilación está referido a que el trabajador llegue a los 65 años de edad, que hemos dicho que es la edad de jubilación, ¿no? Aquí en la pensión de jubilación, dentro del sistema nacional, sistema privado de pensiones, no interesa los años de aportación, no interesa como el sistema nacional de pensiones 20 años de aportación. Aquí puedes tener 5, 10, 15 años de aportación. Lo que interesa es la
la edad nada más, que es de 65 años. Si bien es cierto, se regula una pensión anticipada, que dicho sea de paso, en un anterior evento ya lo he tratado respecto a la jubilación anticipada en el sistema privado de pensiones. Bueno, voy a referir de manera breve que esta también está recogida mediante ley 27252. Y también se establecen modalidades, por ejemplo, la pensión anticipada por desempleo. Y bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, ya para finalizar sería la última, la pensión de sobrevivientes, que está a cargo justamente para los ascendientes o descendientes del trabajador fallecido. En este caso, para el cónyuge o concubino, y para los hijos menores de 18, mayores de 18, inválidos físico-mental, o que tengan mayor de 18 años, pero que estén cursando estudios satisfactorios hasta los 28 años. Y los ascendientes, en el caso que tengan mayores de 60 años de edad y sean dependientes económicamente del trabajador. Y bueno, aplica los mismos requisitos de temporalidad y de cobertura, ¿no? Que referí que tiene que estar activado la póliza de seguros mínimo 4 meses antes de los 8 meses anteriores al evento del accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y el porcentaje de beneficios, por ejemplo, en el caso de cónyuge es del 42%, el caso de concubino es del 35%, o sea, es un poco menor. El caso de los hijos con derecho a pensión es el 14%, y para el caso de los ascendientes, que es el padre o madre, un 14% también. Bueno, dicho ello, doy por concluido hacia grosso modo respecto a la regulación del sistema nacional y el sistema privado de pensiones. John, muchas gracias, hermano. Agradecido por parte de Channing por la disertación que nos has venido a dar respecto a las AFPs y a las ONPs. Quería hacerte dos preguntas para que puedas absolver estas dudas respecto a lo que puedes estar apreciando de tu disertación. En principio, se puede hacer un cambio respecto de la ONP a la AFP, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios o los riesgos que puede tener mi aportación respecto a ese cambio? Y segundo, para la gente joven que está recién iniciando en el ámbito laboral o en el ámbito netamente laboral, ¿cuál sería la recomendación que tú podrías dar? ¿Afiliarse a una ONP o afiliarse a una AFP? Con esas dos preguntas, hermano, respecto también a las preguntas que va a dar el público, tú lo vas a estar absolviendo de manera virtual. Quisiera que nos absuelvas esas dos dudas que nos han quedado referente a toda tu ponencia, a tu disertación respecto a las AFPs y a las ONPs. Bien, primero, la primera pregunta referido a cuáles los beneficios o no, si es favorable respecto de la migración de un sistema nacional. Sí se puede migrar de un sistema nacional de pensiones a un sistema privado, pero ¿qué pasa? Que todos los aportes que hayas realizado a ese sistema, al sistema nacional de pensiones, se pierde. No hay bono de reconocimiento. Hemos dicho el último bono de reconocimiento era hasta el 95, hasta el 2000. Entonces, no hay bono de reconocimiento. Si tú has venido aportando al sistema nacional de pensiones y decides migrarte al sistema, hoy en día al sistema, a las AFPs, pierdes los años de aportaciones que has realizado en esa institución. Entonces, no conviene, ¿no? Pero sí, por error, por mala información, como muchas veces ocurre, has hecho ello, lo conveniente es que durante los primeros hasta 2 años, yo creo que según tu proyección laboral, puedes hacerte un cambio o migrar desde la ONP a la AFP. ¿En qué casos es conveniente o no? Justamente ahí va la segunda pregunta. Un trabajador generalmente de la ONP, como he referido, es cuando tenga la proyección de elaborar 20 años de aportaciones. Tienes que tener 20 años de aportaciones, pero tus ingresos, yo creo que lo que mueve aquí es los ingresos. Si tus ingresos son aproximadamente más de 2.000 soles mensuales, obviamente te conviene unas AFPs. Y más aún si tienes una edad jubilatoria, o mejor dicho, estás iniciándote de manera temprana. Pero si tus ingresos mensuales son menos de 1.000 soles o 1.500 por ahí mensuales, y por ahí tienes una edad considerable y estás calculando más o menos llegar a los 20 años, obviamente no te va a convenir tanto una AFPs. Entonces, por regla general, ya para finalizar, si tus ingresos aproximadamente son menos de 1.000 y tienes, por ejemplo, una edad
digamos, laboral, que en el Perú aproximadamente oscila entre los 25 y 35, te conviene obviamente ir a las ONPs y no a las AFPs. AFP te conviene cuando tus ingresos son mayores a 2.000 y estás iniciándote, por así decirlo, a una edad temprana o más o menos tu proyección laboral es que labores durante más de 20 años, ¿no? Dentro de las AFPs con más de 2.000 soles mensuales. Muchas gracias, yo muy agradecido. Si mi socio quiere hacer alguna pregunta, alguna precisión respecto a la disertación de nuestro honorable invitado. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en redes sociales en la página de Channing. Quisiera hacer una pregunta al doctor John para poder, ya que ahorita se está viendo por esta coyuntura de la pandemia la situación de los retiros y que el Congreso de la República ha aprobado ya el retiro de la ONP, pero sin embargo el gobierno de turno todavía no ha reglamentado, no ha puesto el cronograma de las devoluciones. ¿Cuál es tu punto de vista o cuál es tu criterio respecto a esa situación? Bien, gracias por la pregunta. A ver, muchos tienen un punto de vista, obviamente, yo tengo la mía, respecto al retiro anticipado, en este caso de los fondos de las ONPs hoy en día. Mi posición es un poco desfavorable en el sentido de que, si bien es cierto, hay muchas personas que están en el estado de necesidad y todo, y que quieran recurrir a estos fondos, no olvidemos, como ya lo he referido a lo largo de la exposición, que estos fondos van a un fondo común, no es como en el sistema de las AFPs que van a una cuenta individual, van a un fondo común, entonces se estaría comprometiendo obviamente ello, y obviamente si se autoriza ello, indirectamente vamos a tener que subvencionar estos gastos todas las personas, ¿no? Los que están afiliados al sistema nacional y al sistema privado, incluso los que ni siquiera están laborando. Imagínate cómo sería ahí. Hay personas que ni siquiera están laborando o que no cuentan o están en la informalidad laboral o no cuentan con un empleo. Vamos a tener que subvencionar estos fondos de las ONP, de los retiros anticipados. Entonces, obviamente, yo pienso que seguramente el Tribunal Constitucional va a pronunciarse más o menos en ese aspecto, ¿no? Que estos fondos son diferentes al sistema privado de pensiones. John, muchas gracias. Creo que nos has informado mucho y hemos aprendido en demasía respecto a las AFPs y a las ONPs. Agradecido con tu participación en Channing Abogados, Contadores y Asociados para culturizarnos respecto al aspecto laboral que se debe manejar en el plano netamente de todo el Perú. Invitamos también a todos nuestros seguidores que posteriormente se va a realizar también una conversación, una capacitación sobre la oralidad civil en el aspecto procesal civil y procesal civil a cargo de mi colega el doctor Freddy Casa Gamarra, y después vamos a tener una pequeña entrevista con el estudio Cervantes, Delgado y Melgarejo de la ciudad de Lima respecto a la prisión preventiva en el aspecto penal y procesal penal. John, muchas gracias, agradecido contigo, siempre esperamos tenerte otra vez acá en las entrevistas, en el plano académico que maneja Channing, y en demasía te deseamos los mejores éxitos y esperamos volverte a tener otra vez en Channing Abogados. Si algo quiera decir mi colega Freddy o tú también, para concluir la disertación de nuestro ponente. Solamente agradecer a todos los que nos vieron por las redes sociales y invitarles a poder compartir y poder llegar a mucha más comunidad jurídica para poder nosotros también aportar nuestros conocimientos y así poder informar a la comunidad jurídica. Muchas gracias, John, y muchas gracias por tu participación en Channing Abogados. Muchas gracias igualmente, Freddy, Javier. Y felicitarles, ¿no? Este tipo de eventos definitivamente yo me comprometo más adelante también para seguir compartiendo más y definitivamente promover estos tipos de eventos de capacitaciones. Definitivamente son fructíferas y enriquecen, ¿no? Definitivamente a todos. Y agradecerles a su centro de estudios Channing Abogados. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad.
Gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias con todos, amigos. Nos vemos en la siguiente oportunidad sobre la capacitación respecto a la oralidad civil en el ámbito civil, procesal civil, con un exitoso ponente.